este contacto telefónico. Tamara Ormeño te habla para CNC Noticias desde Argentina. Al contrario, Tamara, agradecidísimo yo por poder contactarme con ustedes y pues un saludo especial a toda tu audiencia, en especial a la comunidad boliviana que anda por ahí dispersa. Sí, y acá particularmente en nuestra región son muchos, estamos muy orgullosos de tenerlos y de poder convivir todos juntos porque tienen una cultura espectacular y que nosotros respetamos mucho. Te agradezco muchísimo, estoy seguro que los compatriotas piensan exactamente lo mismo. Xavier, este llamado era por primero la duda que tenemos muchos argentinos, porque desde los medios locales todo lo que está sucediendo en Bolivia suele llegar un poco polarizado o de manera un poco superficial ante este conflicto que se origina un poco después de las elecciones. Me gustaría que nos cuentes, que nos expliques el origen de este conflicto y cómo se ha ido desarrollando en estos días. Perfectamente, claro, como todo conflicto de esta naturaleza hay que encontrar los orígenes no solamente a partir de un punto determinado, sino que es fruto de un proceso largo. En realidad a partir del 21 de febrero del 2016, cuando se lleva adelante un referéndum vinculante con respecto a la decisión que tenía que tomar el pueblo boliviano de si aceptaba o no una repostulación del presidente de la República. Entonces, los resultados de ese referéndum dieron negativo para el presidente y a partir de ese momento creció un sentimiento popular, podríamos llamarlo de alguna manera antigobierno, a raíz de la decisión unilateral que toma el presidente de todas maneras, pese a ese referéndum, postularse nuevamente apelando a un recurso que puede sonar incluso hasta chistoso, ¿no? Porque apela a su derecho humano de repostularse, violando de esa manera la constitución política, y eso ha generado un malestar en la sociedad civil que ha ido creciendo y que se ha ido consolidando, y pues llega el 20 de octubre del 2019 cuando por fin se dan las elecciones en las que se da la repostulación del presidente, y el gran problema de ese 20 de octubre es que a mitad de la noche, a partir más o menos de las 8 de la noche, cuando se está dando el conteo electoral, y se está transmitiendo los resultados a través de un sistema informático contratado por el Estado, de repente se corta la transmisión. Y hasta el momento, en esos resultados, se daba un resultado negativo para el presidente, lo que significaba una segunda vuelta electoral, con el candidato inmediatamente segundo después de él, que es Carlos Mesa. Eso genera tremenda susceptibilidad. El Tribunal Supremo Electoral no sabe cómo explicar esa situación, no dice nada, se corta hasta el día siguiente esa transmisión de los resultados rápidos y al día siguiente vuelve a funcionar el sistema, pero los resultados se habían invertido. Resultaba que ahora el presidente estaba ganando. Entonces, eso ha generado un colapso básicamente social, que no encuentro otra palabra que pueda expresar lo que estamos viendo ahora. Y pues se han ido sumando una serie de denuncias, inclusive una que sale en CNN de un ingeniero Villegas que demuestra un fraude electoral creciente, y eso ha acelerado las cosas para que el pueblo particularmente empiece a salir a las calles de manera de bloquear la situación social, exigiendo varios puntos, ¿no? Pero en este momento el país está paralizado, ninguna de las grandes ciudades está funcionando al 100%, la gente está en las calles, hay movimiento social, estamos bloqueando plazas, estamos bloqueando avenidas, estamos bloqueando la circulación. Realmente ya la situación ha pasado del campo político partidario a un descontento ciudadano tremendo, y el gobierno ha respondido el día de ayer sacando a grupos de choque para confrontar estos bloqueos, lo cual ha generado mayor perjuicio todavía ciudadano. Entonces, en líneas generales, más allá de las identidades políticas que uno puede tener, lo que creo que la comunidad internacional tiene que entender es que el conflicto boliviano ya ha sobrepasado el debate político, ya ha sobrepasado la pugna por ascender a la presidencia entre los partidos, y se ha convertido en un verdadero problema social en el cual la ciudadanía ha tomado el control de sus distintos lugares, de sus distintas ciudades, y pues toca el desafío de encontrar las vías que puedan llegar a una conciliación. Pero a medida que avanza las horas, la tensión se hace cada vez mayor.
En líneas generales eso es lo que te puedo decir, Ujú. más o menos para explicar en qué consiste el conflicto que está viviendo Bolivia en este momento. Claro, porque inmediatamente después de lo que nos comentabas, de lo que ha sucedido con las elecciones en Bolivia, en lo que ha empezado a viralizarse en redes sociales, ha sido enfrentamientos, ha sido represión, ha sido la gente en las calles, y después uno fue entendiendo el conflicto también así, de a pedazos, muy poco, sin saber con profundidad el origen, porque acá en los medios no nos hablan ni del referéndum de vinculación, y lo que se analiza quizás es que Evo Morales estaría llevando más de 14 años al poder y eso iría en contra de la democracia. Pero otro de los temas es que la OEA se había ofrecido para intervenir dentro de estas elecciones. Lo que a nosotros nos llega a través de los medios de información, primero es que Evo Morales no quería que la OEA intervenga, pero hace horas se anunció que Carlos Mesa es el que no quiere que intervenga la OEA. ¿Qué nos puedes explicar al respecto? Sí, no es tan fácil el asunto. Pasa Ujú. lo siguiente. El presidente, después de mucha presión, ha aceptado incluso Bien. la propia OEA el día siguiente, perdón, el 22 de octubre, el martes, manifestó una carta en la cual decía que han habido una serie de irregularidades durante el proceso electoral. Al principio el presidente negó esa situación y dijo, bueno, yo voy a hacer caso omiso de lo que diga la OEA, pero la situación es tan conflictuada, está tan conflictuada que se ha invertido la situación. Ahora la OEA lo que ha hecho es decir, sí, vamos a hacer una auditoría de todo el proceso, pero hay la susceptibilidad siguiente, y más que la susceptibilidad de Carlos Mesa o del partido al que yo represento, que es Comunidad Ciudadana, Ujú. las susceptibilidades en general de la sociedad, que plantea lo siguiente. La OEA está dispuesta a hacer una auditoría de los votos emitidos y que se plantean a través de las actas electorales. Pero la sociedad sostiene que el fraude no ha venido en las actas ya están fraguadas. Entonces, que el fraude, es decir, perdón, que la auditoría de la OEA debería realizarse de todo el proceso. Y Ujú. eso el gobierno no ha aceptado, no ha consensuado con la sociedad. Dadas estas circunstancias, o sea, lo más probable es que la OEA en su auditoría determine exactamente lo mismo que está apuntando el gobierno. Pero si esas actas ya están fraguadas, entonces los resultados van a ser los mismos. Creo que yo quiero apelar, y discúlpame Tamara si estoy abusando, pero yo quisiera apelar a lo siguiente. En este punto, lo que está viviendo Bolivia es muy peligroso porque se está dando una confrontación que está llevando a una bipolaridad en el país, que eso va a llevar a que paulatinamente lo que se haga es que se incrementen las posiciones extremas y que los odios que siempre han estado permanentes en Bolivia, odios que tienen que ver con lo racial, odios que tienen que ver con posturas políticas incapaces de negociar, eso es lo que se está viviendo en este momento. Entonces la situación es muy preocupante porque no estamos sabiendo nosotros cómo poder plantearle a la sociedad un camino recto, un camino que nos permite el diálogo, que nos permita la aproximación hacia la búsqueda de una conciliación. Y creo que ahí la comunidad internacional es muy importante que participe de este conflicto, al menos como oyentes o como vedores de estos procesos. Exactamente. ¿Y cómo ha actuado la oposición durante estos 14 años de Evo Morales al poder? Porque debe haber sido también un conflicto y una situación bastante difícil de llevar, teniendo en cuenta la cantidad, o sea, lleva más de una década al poder. ¿Cómo ha sido el accionar de la oposición o de los otros partidos políticos durante el transcurso de este tiempo? Creo que tu pregunta es muy importante porque eso también es parte del problema. Ujú. Durante estos 14 años, en realidad no ha habido una oposición como tal. La oposición siempre ha estado dividida y la oposición siempre también ha estado manejando discursos que no se adecuaban a las demandas de la gente. Es decir, voy a ser autocrítico con la postura de la oposición, pero también voy a tratar de dar una postura lo más neutral posible. Lo que pasa es que este gobierno en 14 años ha hecho muchas cosas positivas, entre ellas dictar una serie de cosas en las cuales el Estado boliviano en este momento es mucho más inclusivo. Es un Estado en el cual el racismo está penado, cosa que era muy difícil en Bolivia. Ha hecho un Estado en el cual se han integrado distintas culturas
y pues en términos macros la economía se ha mantenido estable. Eso ha pasado con relativa tranquilidad y la oposición no ha tenido argumentos suficientes como para contrarrestar lo que vamos a llamar, entre comillas, ese éxito, si quieres, del gobierno de Evo Morales. Pero a partir del 21F ha habido una decepción total. El Estado ha cambiado de cara. El Estado ha mostrado un rostro completamente autoritario, ha mostrado un rostro en el cual se ha visto la decisión del gobierno de permanecer a como dé lugar en el poder, y eso ha llevado a que estallen una serie de hechos de corrupción que son intolerables para cualquier sociedad y para cualquier nación. Y por último, un cambio tremendo en la política del Estado ha sido una política extractivista prácticamente cocida. Ustedes se han debido enterar de los incendios tremendos que han habido en la Chiquitanía, incendios tremendos que son provocados por intereses de grupos específicos, y eso ha volcado la situación. Entonces ha creado una nueva oposición que tiene una visión básicamente de articular una especie de revisión de lo que son las políticas públicas con respecto al tema del medio ambiente, con respecto al tema de la corrupción, con respecto al tema de la desinstitucionalización que la que se ha vivido en un país en el cual el gobierno tiene el control de todas las instituciones. Y pues esa oposición, ese sentimiento popular se ha condensado en una opción que ha sido Carlos Mesa, que ha surgido prácticamente el año pasado, ¿no? Es un candidato que no ha sido candidato de la oposición, no se ha mostrado como un líder de la oposición en estos 14 años, sino que ha surgido recientemente, y la respuesta ha sido que se constituyó para la sociedad en el único candidato de oposición. Entonces creo que la oposición en este punto está viviendo el surgimiento de nuevos liderazgos, de nuevos discursos, y creo que recién después de 14 años es que la oposición ha cobrado una fortaleza importante y sobre todo una capacidad para articular las demandas sociales. Y que es necesario que existan estas oposiciones y estas diferentes visiones de lo que es de lo que puede ser un país para no vulnerar la democracia. Ustedes desde el ingreso de Evo Morales al poder han tenido una reforma muy grande de su Constitución Nacional, a donde los nombran como Estado plurinacional, pero que además a través de esos 400 artículos se habla mucho acerca de la participación del pueblo, si no me equivoco. Perdón, estaba muy cortada en ese punto. ¿Me puedes repetir qué es lo que necesitas que te conteste? Sí, que bueno, lo que está sucediendo y la poca fortaleza que tiene la oposición podría vulnerar lo que es, podría vulnerar la democracia. Ustedes desde el ingreso de Evo Morales al poder han tenido una reforma muy fuerte de su constitución, donde son nombrados como un Estado plurinacional y donde a través de esos 400 artículos hablan mucho acerca de la participación del pueblo, si no me equivoco. Sí, pero esas reformas lastimosamente se han quedado en el plano de lo simbólico porque la participación no se ha hecho efectiva en los 14 años de gobierno. O sea, la reforma está muy bien y simbólicamente es un paso importantísimo en la historia de Bolivia, porque por primera vez un gobierno asume de frente esta necesidad urgente que ha tenido Bolivia de incluir a todos los sectores sociales, particularmente a las clases campesinas y particularmente también a los sectores populares. Eso sin lugar a dudas es uno de los grandes méritos que tiene el Estado. El problema es que el Estado, como te decía hace un momento en la anterior respuesta, no ha sabido efectivizar eso, porque por el contrario, en estos 14 años el Estado ha asumido la idea de cooptar a su favor todas las instituciones del Estado, partiendo del Congreso, es decir, de la Asamblea, hasta la policía, pasando por la justicia. Todas las instituciones del Estado ya no están al servicio de la sociedad, del pueblo o del Estado, están al servicio de un partido de gobierno. Y eso es lo que ha ido desgastando todo lo que ha sido el ejercicio de la presidencia de Evo Morales. Entonces, prácticamente lo que hay es en este momento una disyuntiva entre, vamos a ponerlos en estos términos, más del 50%, casi el 60% de la población boliviana en estas últimas elecciones, lo que significa la votación del partido de Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, más los otros dos inmediatos seguidores partidos de oposición, ¿no? Constituyen el 60% de la votación que ha dicho no a la continuidad del gobierno de Evo Morales. Evo Morales queda con menos de la mitad de la sociedad. Entonces, lo que no quiere entender el gobierno
es precisamente de que hay un descontento total contra, no solamente contra la acción que han tenido como gobierno, sino contra la presencia de Evo Morales en la presidencia, porque él representa en mucho ese proceso de desencanto, de descontento que ha tenido la sociedad y particularmente las clases medias frente al gobierno del MAS. Desde tu perspectiva, tanto profesional como de participación política, ¿qué crees o qué podés prever para el futuro o para las siguientes semanas? Bueno, desde el punto de vista profesional, y siendo que es la primera vez en mi vida que participo de un proceso político como político, entonces yo creo que el gran desafío, como te decía hace un momento, el gran desafío, la gran esperanza en la que estamos poniendo nosotros es encontrar un punto de diálogo y de consenso. Para eso el gobierno tiene que dar una señal. Hasta el momento se ha mostrado tremendamente intransigente para establecer un diálogo. Se ha aferrado a la idea de que él con su mayoría eleccionaria puede confrontar a una oposición, y pues creo, nosotros estamos apostando al diálogo, estamos apostando a la concertación, pero también la veo muy difícil, y soy honesto. O sea, estamos tremendamente preocupados con la idea de que las visiones polarizadas y extremistas de la realidad se impongan en el ciudadano. Y en ese momento la situación va a ser terrible, no solo para Evo Morales, sino para todos. Entonces, un poco que en este momento, hasta que no se definan las cosas, yo qué te puedo decir, o sea, tengo una visión tremendamente preocupada de la situación que está pasando. Sin embargo, creo también que la historia de Bolivia ha mostrado que hemos sabido superar los escaños con mucha voluntad, y espero realmente que esto no nos lleve mucho tiempo, sino que podamos demostrar la convicción democrática que siempre ha tenido Bolivia frente a la comunidad internacional y sobre todo frente a solucionar sus problemas. Sí, y en eso, bueno, a pesar de los hechos de violencia y demás, están siendo, la verdad, un ejemplo porque están ejerciendo sus derechos democráticos ante la respuesta que, como bien dijiste durante toda la entrevista, ha tenido el Estado Nacional. Xavier, te agradezco muchísimo por esta entrevista telefónica. Espero poder retomar el contacto más adelante para que nos sigas comentando cómo va evolucionando este conflicto en tu país. Por el contrario, el agradecido soy yo. Un saludo muy especial para ti, pero para todos los hermanos argentinos, pues un abrazo grande, y deseennos suerte, porque lo que pasa en Latinoamérica de alguna manera nos unifica y de alguna manera también nos compromete. Entonces, muchísimas gracias por la entrevista, y desde Bolivia les mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Estuvimos en contacto con Xavier Jordán, él es docente universitario y es senador suplente electo por Cochabamba. Nos estaba comentando lo que está sucediendo en este momento en Bolivia, este conflicto político que ha derivado también en un conflicto social, en este estallido, en esta confrontación que está teniendo la población para con sus representantes políticos. Y nos explicó bastante bien el origen y cómo está evolucionando este conflicto. 19 horas 39 minutos en todo el territorio nacional. Quédate con nosotros porque en minutos vamos a estar hablando con las organizadoras de Cuando las Mujeres Dicen. Si quieren paro, no hay problema. Nos vamos a acompañar con cerco a las ciudades para hacernos respetar. A ver si aguanta. Ya, anda la moto, ya, anda la moto, anda la moto. Estamos en guerra en Quillacollo, estamos en guerra. Nos están dinamitando. Están quemando. Ahora sí que se
Transmite desde Chilecito, frecuencia modulada Pucará 91.7. En Internet para Todos cuidamos el medio ambiente y ahorramos tu tiempo. Para adherirse es muy fácil y rápido. Podrás hacerlo ingresando tus datos personales